Bendecida noche, pueblo del Señor y amigos que nos ven por este medio. Gracias por abrir la puerta de tu hogar para que podamos compartir esta noche una palabra de bendición y de edificación para tu vida. Saludos a todos los amigos y hermanos que nos ven desde Canadá hasta Chile. Queremos esta noche poder compartir el mensaje de la palabra bendita y poderosa del Señor. Y esta noche yo te invito para que tú me acompañes al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 10, y queremos hablar desde una perspectiva, porque tú sabes que la palabra del Señor tiene 7 ángulos, y queremos hablar de la humillación y de la exaltación de la iglesia, bajo el ángulo del arrebatamiento, del levantamiento glorioso que esperamos los hijos de Dios, que un día el Señor va a venir a las nubes y con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta del cielo descenderá a las nubes. Y dice la palabra que los muertos en Cristo, los que ya duermen en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos llevados juntamente con ellos, pero seremos transformados. Y ese es un evento glorioso y especial que esperamos. Entonces Santiago capítulo 4, versículo 10 dice la palabra: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mira qué preciosa la palabra del Señor. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire qué precioso. Hermanos amados, yo quiero invitarte y amigos esta noche para que pongamos las peticiones, las necesidades de las familias, de los hogares, de las vidas en las manos del Señor. Y hagamos una oración para que el Padre de misericordia mueva su mano poderosa a favor de su pueblo. Padre, gracias por este día, por tu fidelidad y bondad recibida, por tu amor, por tu gracia derramada en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre, porque hoy tú nos permites acercarnos ante tu presencia y poder, Señor amado, escudriñar tu palabra y recibir el consejo que es tu hermosa y bendita palabra. Que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos limpie, que tu palabra nos restaure, que tu palabra, Señor amado, quede sellada en lo profundo de nuestro corazón. Te rogamos y te suplicamos por cada necesidad, Padre, de los hogares, de las familias, económica, de salud, por cada necesidad espiritual, Señor. Mueve tu mano poderosa a favor de cada vida y de cada corazón, por los hermanos que están enfermos, por las vidas que están con quebrantos de salud, por todos aquellos que están en los hospitales o en las cárceles. Tu mano poderosa, Señor, de consolación, Padre, en el nombre de Jesús, de sanidad sobre sus vidas. Cada petición la ponemos en tus manos. Y oramos también, Padre, por la vida de mi hermana Mirza. Mueve tu mano poderosa de sanidad a favor de su vida, Señor, en su corazón, en su cuerpo, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos esta noche. Amén y amén. Hermanos, es importante que podamos, con los ojos del Espíritu, poder ver un ángulo de este hermoso versículo. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Yo quiero tomar este ángulo para poder hablar acerca del arrebatamiento. No puede haber exaltación, no puede haber arrebatamiento si antes tú y yo no nos humillamos delante de la presencia del Señor. Entonces la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia que va a ser exaltada en su tiempo, va a ser una iglesia que en este tiempo se humille delante de la presencia del Señor para buscar su rostro, para inquirir en su presencia. Una iglesia que aprende a humillarse bajo la poderosa mano del Señor. Y cuando se habla de la poderosa mano del Señor, uno de los ángulos es
hablar acerca de los 5 ministerios que cubren al pueblo del Señor, de los 5 ministerios que fueron dejados como regalos de parte de Dios para su iglesia, para edificación de la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio y para que los santos ahora anunciemos, para que los santos ahora vayamos y proclamemos el nombre de Jesucristo. Y como dice la palabra, id por todo el mundo y hacer discípulos. Y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Qué tan importante es que aprendamos entonces a permanecer bajo la poderosa mano del Señor. Esa iglesia que se deja ministrar, esa iglesia que se deja edificar bajo la cobertura de los 5 ministerios, es una iglesia que será levantada, es una iglesia que será exaltada en su debido tiempo. Pero el salmista David, usted sabe que David, aparte de ser rey, era un profeta de Dios, hermanos amados. El salmista David nos habla y nos da un salmo muy precioso. Y yo quiero que usted me acompañe al salmo número 38. Salmo número 38. Y vamos a ver, hermanos amados, salmo número 37. 37, versículo 34. Salmos 37, versículo 34. Dice la palabra: espera en Jehová y guarda su camino. Espera en Jehová y guarda su camino. Y él, óigalo bien, te exaltará para heredar la tierra. Mire, hermano, lo que el salmista escribe. El salmista no está escribiendo de heredar la tierra a nivel natural, sino nos está hablando de poseer una tierra, pero a nivel espiritual. Entonces dice: espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Hermanos amados, nosotros en esta tierra estamos de paso. Nosotros no somos de esta tierra. Hermanos, nosotros somos peregrinos en esta tierra, pero nuestra verdadera ciudadanía, les recuerdo, está en los cielos. Por eso a mí me impresiona el Salmo capítulo 23 acerca de Jehová es mi pastor, porque en el último versículo, parte final, dice: y a la casa de Jehová regresaré. Dice una versión: a la casa de Jehová regresaré. O sea que salimos de casa, hermanos amados, salimos de la presencia del Señor, venimos a esta tierra, entramos a tiempo y espacio para que en esta tierra voluntariamente nos acerquemos, voluntariamente sirvamos, voluntariamente busquemos del Señor. Y hermanos, solo estamos de paso, pero vamos de regreso a nuestra casa celestial. Y este salmo precioso dice: espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará. Está hablando del arrebatamiento, está hablando, hermano, del traslado vertical. Y él te exaltará para heredar la tierra. Pero no está hablando de la tierra a nivel, hermano amado, tierra natural, sino está hablando para heredar la tierra espiritual, para heredar, hermanos amados, la presencia del Señor, donde habita el Señor, para heredar la nueva Jerusalén, donde usted y yo estaremos, hermano, por toda una eternidad con el amado. Entonces, ¿qué significa humillar? Humillar significa, número 1, postrarse, inclinarse, bajar, tener, hermano, humildad en el corazón, inclinar una parte del cuerpo en señal de sumisión. Esos son conceptos de un diccionario normal. O sea que entonces humillarse significa reconocer que ante la majestad y el poder de Dios, que no somos nada y que nuestra condición humana es infinitamente inferior a la naturaleza de Dios. Se recordará que, hermano, el salmista escribe: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que aún lo visites. Hermanos amados, cuando nosotros analizamos ese versículo, delante del Señor no somos nada.
Por eso que tan importante es que tú y yo aprendamos a humillarnos ante la presencia del Señor, porque en su debido tiempo seremos exaltados. ¿Qué otro concepto de humillación? Es obedecer a su palabra y vivir conforme a su voluntad. Es reconocer que todo lo que tenemos proviene de la misericordia y de la provisión de Dios y que no lo merecemos por nuestros propios méritos. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a humillarnos ante la presencia del Señor. Le quiero decir algo. Muchas veces cuando no aprendemos a humillarnos delante de la presencia del Señor, y el Señor quiere, hermano, que en nuestro corazón haya un corazón lleno, óigalo bien, de quebrantamiento, lleno de la necesidad de Dios, de tener necesidad del amado, de buscarle, de estar en amores con Él. Muchas veces el Señor trata en cada persona, trata en cada individuo. Usted se recordará del rey famoso que era uno de los reyes de un imperio tan grande en ese entonces, del imperio babilónico, una potencia mundial de ese entonces, hermano. Oiga, un ejército que tenía ese imperio tan grande, tan fuerte, un imperio que conquistaba, un imperio que ganaba territorio. Sin embargo, Nabucodonosor no se humilló ante la presencia del Señor. Y entonces el Señor trata con él y le enseña a Nabucodonosor, hermano amado. ¿Por qué? Porque era necesario que Nabucodonosor se diera cuenta que todo lo que había alcanzado no era por sus fuerzas, sino que era porque Dios le había permitido alcanzarlo. Y el libro de Daniel, capítulo 4, solo para poner un ejemplo, el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 20. Daniel capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh Rey, que creíste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su fuerte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, o sea, 7 años. Esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor, el Rey. Hermano, Nabucodonosor había llenado su corazón de arrogancia, de orgullo, de autosuficiencia, y entonces ahora el Padre de la gloria le iba a enseñar a Nabucodonosor. Por eso que tan importante es que en tu corazón y en mi corazón, hermano, aprendamos a humillarnos ante la presencia del Señor y a reconocer, hermanos amados, que fuera del Señor nada podemos hacer, y que somos necesitados y menesterosos de su presencia, y que somos dependientes de su presencia. Porque, hermano, Nabucodonosor en carne propia aprendió a humillarse. Por 7 años, hermano, fue quitado del reino, y dice que su lugar era en el campo, a la par de las bestias, hermano. Y a Nabucodonosor le quitaron un corazón de
de carne y le pusieron en su lugar un corazón de bestia, hasta que reconoció el poderío y la grandeza del Señor. Amigo que tú me estás viendo, de repente tú has dicho: yo no necesito de Dios, yo no necesito, porque yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo evito problemas. Te quiero decir esta noche: tú necesitas del favor y de la misericordia del Señor. Todos los hombres en esta tierra estamos necesitados de la presencia, del favor y de la misericordia del Señor. Quita ese orgullo, quita esa autosuficiencia y hoy dile al Señor: ayúdame, yo reconozco tu señorío en mi vida. Y entonces, si tú te humillas bajo la poderosa mano del Señor, el Señor te exaltará en su debido tiempo. Entonces, hermanos amados, mire qué tremendo cómo Dios trabajó en el corazón de un hombre que no aprendió a humillarse delante del Señor. Entonces, si vamos nuevamente al versículo de Santiago, capítulo 4, versículo 10, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Y qué significa exaltación? Exaltación significa, oigan esto, glorificar. Exaltación significa engrandecer. Exaltación dice gloria que resulta de una acción muy notable. Eso es lo que significa exaltación. Y hay una base en Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra: Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Mire qué precioso. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Qué hermoso y qué bendición, hermanos amados, la operación que Dios hace en nuestras vidas. Él nos levanta del polvo, hermano. Él, oiga, dice, nos exalta y nos saca del muladar para hacernos sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Pero necesitamos entonces humillarnos ante la poderosa mano del Señor. Y la verdad, hermanos amados, es que en Proverbios hay otra base. Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18, versículo 12. Proverbios capítulo 18, versículo 12. Dice la palabra que antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra es el abatimiento. Antes de la honra es el abatimiento. En esta tierra nosotros vivimos diferentes circunstancias, diferentes, hermanos, facetas en nuestra vida, días alegres, días difíciles, días, hermanos, de batalla, días de tristeza, días, hermanos amados, donde nos sentimos en el suelo, días donde estamos en el cielo. Hermano, nuestras vidas viven diferentes etapas, diferentes circunstancias, noticias buenas, noticias malas, días buenos, días malos, situaciones complejas, hermano. Pero dice la palabra en este hermoso versículo, hermanos amados, óigalo bien, de Proverbios capítulo 18, versículo 12, antes de la honra, el abatimiento. Entonces la iglesia está pasando por un periodo, y en este periodo hay días de victoria, hay días de bendición, pero también hay días de abatimiento. También hay días, hermano, donde de repente tú has pensado en tu corazón: ¿y cuándo se terminará la pandemia? ¿Y cuándo terminará esto? ¿Y cuándo se abrirán los templos y podremos alabar al Señor con toda libertad? ¿Y cuándo cesará esta situación? Y de repente tu alma se abate, de repente tu alma se angustia, de repente tu alma se aflige, de repente entra desesperanza a tu corazón, de repente, hermano, entra ansiedad a tu vida y hay un abatimiento. Pero dice que antes, óyelo bien, antes
de la honra es el abatimiento. ¿Por qué, hermanos amados? Porque Dios lo permite en nuestra vida. Dios permite diferentes procesos, diferentes etapas, diferentes circunstancias. Y todo, hermano, el Señor lo permite para bien. Y todo lo que el Señor permite en nuestra vida obra para bien, nada obra para mal. Todo tiene una enseñanza. Hermanos, tenemos que aprender a esperar pacientemente en el Señor. Nuestra confianza debe estar puesta únicamente en el Señor. Nuestro reposo debe ser el Señor. Nuestra fortaleza debe ser el Señor. Hermano, con pandemia, sin pandemia, tu socorro, tu reposo, tu fortaleza, tu ciudad amurallada es el Señor, hermano. Tenemos que aprender a confiar plenamente y exclusivamente en el Señor. Entonces, hermanos amados, yo veo a la luz de la palabra mujeres, óigalo bien, varias mujeres que, hermanos amados, se humillaron ante el Señor. Se humillaron, hermanos, ante reyes, pero esas mujeres después fueron exaltadas, incluso por el comentario del rey, por el comentario de lo que el Señor dijo. Y estas mujeres, hermano, en una faceta, en un ángulo, representan, tipifican a la iglesia. Por eso, Santiago, nuevamente, hermano, voy con este versículo: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La iglesia que va a ser exaltada, la iglesia que va a ser levantada, la iglesia que va a ser arrebatada de esta tierra, tiene que aprender a vivir humilladamente delante del Señor. Y lo repito, hermanos amados, humillación es postrarse, es inclinarse, es, hermano, tener un corazón y una postura de que somos necesitados y menesterosos del Señor. Todos los días de nuestra vida necesitamos de ese favor y de esa misericordia del Señor. Y entonces, hermano, la primera mujer de la cual yo le quiero hablar rápidamente como un ejemplo de la humillación, hermano, es una mujer que todos conocemos, llamada Abigail. Abigail se había casado con un hombre, hermanos amados, y este hombre era un hombre áspero, era un hombre duro. Pero sin embargo, Abigail era una mujer sabia, una mujer con mucha sabiduría, una mujer que siempre mantenía el gozo en su corazón, una mujer que no había permitido que la amargura entrara a su corazón, una mujer que su significado significa padre de gozo. Eso significa el nombre de Abigail. Sin embargo, hermanos amados, ustedes saben que entonces el rey David manda a pedir al esposo comida, manda a pedir por medio de sus hombres, hermanos amados, comida, sustento. Y el esposo de Abigail, que era muy áspero, hermano, le manda un mensaje al rey David y le dice que él no le iba a dar alimento y no le iba a dar sustento. Y entonces, hermano, este rey David se pone muy molesto y toma la decisión de entrar a la casa de este hombre y de poderlo matar. Pero mira qué tremendo, la acción, la actitud de una mujer sabia, de una mujer entendida, de una mujer prudente. Hermano, prepara el cabrito, prepara, hermano, quesos, prepara comida y entonces sale con sus hombres al encuentro del rey David. Y entonces cuando ve al rey David, se humilla ante su presencia. Y entonces clama misericordia por su casa, clama misericordia por los suyos, clama misericordia por su esposo. Y entonces el rey David reconoce que esa es una mujer sabia, es una mujer entendida, una mujer llena de sabiduría. Acompáñeme a leer unos versículos en Primera de Samuel, capítulo 25, por favor. Primera de Samuel, capítulo 25. Versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, otra versión dice llena de sabiduría, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era de linaje de Caleb. Versículo 22. Óigalo bien. Versículo 21. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y me ha vuelto mal por bien.
Así haga Dios a los enemigos de David, y aún le añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Mire, hermano, Abigail llena de sabiduría. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Sabe cuál fue la actitud del corazón de Abigail? Humillarse ante el rey. ¿Y sabe qué sucedió? El rey detuvo, hermano, su espada en contra de la casa de Nabal. El rey, hermano, aplacó su ira. ¿Sabe por qué? Por una actitud de esta mujer. Hermano amado, esta mujer representa a la iglesia. Esta mujer es la iglesia que sabe humillarse ante la presencia del Rey llamado Jesucristo. Esta es la iglesia, hermano, que sabe humillarse y que sabe agradar al Rey, que se humilla a los pies del Rey y que intercede, óigalo bien, por las almas, por las vidas, por las familias y por los hogares. Que las almas se salven, que los hogares se salven, que los matrimonios sean restaurados, que las familias sean alcanzadas. Esta es la iglesia que ha aprendido a humillarse delante de la presencia del Señor. Y entonces el rey, hermano, hizo bien. El rey detuvo su ira, el rey aplacó su ira. El rey detuvo su espada en contra de la casa de Nabal. Entonces, mire qué acción. Una mujer detuvo, hermano, la acción del rey para destruir su casa, la casa de Nabal. Entonces la iglesia en este tiempo, hermanos amados, tiene que estar a los pies del rey, tiene que aprender a clamar, a interceder, tiene que interceder por las almas, tiene que interceder por las vidas, tiene que interceder por las familias, por los jóvenes, por los hogares que no conocen al Señor, para que el Señor mueva su mano, para que el Señor alcance esas vidas, para que el Señor salve vidas, para que el Señor meta su mano en el estercolero y del estercolero pueda sacar jóvenes, adultos, varones, mujeres, hermanos amados, que están
sucumbidos en el pecado, que están hundidos en el pecado, y que para muchos esos hombres ya no tienen esperanza. Pero Dios, que hace las cosas nuevas, Dios que es un Dios de oportunidades, Dios que es un Dios de nuevos comienzos, hermano, levanta del polvo, levanta de la tierra, levanta del estiércolero a hombres y a mujeres, para que un día sean restaurados y un día esos hombres puedan dar testimonio del poder, de las maravillas y de las grandezas del Señor. Quiero decirte, hermano, que tú y yo somos testimonio. Tú y yo somos partes de esa bendición, porque hubo alguien, hermano, atrás de nosotros que se humilló ante el Rey. Hubo alguien que intercedió por tu vida, por mi vida, que intercedió por tu matrimonio, por mi matrimonio, que intercedió por los tuyos, por los míos. Hermano, cuando no teníamos en la noticia al Señor, hubo alguien que se paró en medio de la brecha y clamó misericordia por nosotros. Y ahora estamos, hermano, en mesa de príncipes. Ahora comemos de la palabra. Ahora nos alimentamos de la palabra, de los manjares de la palabra. Pero ahora es importante que tú y yo nos humillemos delante de la presencia del Señor y clamemos por todos aquellos que aún no han sido alcanzados. Entonces, hermano, esta mujer, Abigail, representa a la iglesia que aprende a humillarse delante del Señor. Y esa iglesia que se humilla será exaltada. Solo te recuerdo que hay una figura preciosa y hermosa. Esa mujer que se humilló delante del rey. ¿Sabes qué hizo, hermano? Cuando le llegaron las noticias que Nabal había muerto, la manda a llamar y la hace su esposa. David hace su esposa a Abigail. Es una figura preciosa del Antiguo Testamento. Hermanos amados, que cuando la iglesia se sabe humillar, cuando la iglesia humilla su corazón, cuando la iglesia se humilla ante la presencia del Señor, hermano, eres tu candidata para ser esposa de Cristo, para casarte con el Cristo de la gloria. Bendito y exaltado sea el nombre del Señor. Hay otra mujer en el Antiguo Testamento, hermano, y esta mujer nos habla, hermano, se habla de ella en los evangelios. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 24. Marcos, capítulo 7, versículo 24. Acompáñame, por favor. Dice la palabra, Marcos 7, 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Qué difícil es cuando hay un hijo, cuando hay una hija que tiene problemas en su alma. Pero esta mujer, hermanos amados, tenía problemas en su alma. Esta jovencita abierto la puerta, hermano, y entonces los demonios habían entrado y habían tomado posesión de su vida y estaban destruyendo su vida. Recuérdese que la palabra dice que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia y para deshacer las obras de las tinieblas. Pero Jesús le dijo, la mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Sabes que cuando la iglesia, porque esta sirofenicia es figura de la iglesia, cuando la iglesia aprende a humillarse, cuando tú y yo aprendemos a humillarnos delante de la presencia del Señor, sabes que recibimos nuestra liberación.
porque esta familia, esta casa estaba necesitada de liberación, estaba necesitada que el Señor moviese su mano poderosa, y el Señor suelta la palabra que sale de su boca, la palabra de liberación, hermanos amados. Y entonces esta mujer, hermano, creyéndole al Señor, se va a su casa sabiendo que el milagro había sucedido, y cuando llega a su casa, su hija estaba liberada, acostada en cama, porque esta mujer, hermano, yo no sé cuántos años, pero su hija, hermanos amados, yo me imagino que ya tenía varios años que estaba siendo atacada y que estaba siendo estorbada y destruida por los demonios. Que el Señor los reprenda. Pero bendito sea el nombre del Señor, que el Señor Jesucristo trae liberación a nuestra vida, y que cuando tú te humillas y yo me humillo delante de su presencia, recibimos liberación a nuestra alma, liberación a nuestra mente, liberación de ataduras, liberación de ancestros, liberación de maldiciones generacionales, liberación, hermano, de áreas que nos afectan, liberación a nuestra vida para alabarle, para bendecirle, para exaltarle, para glorificarle, para servirle, para dar, para bendecir a otros, liberación en nuestra vida. Y qué tan importante es que así como esta sirofenicia se acercó a los pies del Señor y se humilló delante de la presencia del Señor, ahora tú y yo nos humillemos delante de la presencia del Señor y veamos la liberación de Dios para nuestras vidas, hermano. Esta mujer es una figura de la iglesia que cuando se acerca y se humilla, hermanos amados, una iglesia que ama la palabra, una iglesia que desea el pan de liberación. Y todavía Jesús le dice en otro de los evangelios: perra, el pan de la liberación, el pan es para los hijos, no para los perrillos. Pero hermano, la mujer con llena de fe le dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que deja ese pan en la mesa y que cae al suelo. Hermano, ahí Jesús se dio cuenta que esa mujer amaba la palabra, que esa mujer amaba que Dios le hablara, que esa mujer deseaba el pan de liberación. Qué tan importante es que tú y yo deseemos el pan de la liberación, que no seamos melindrosos, desnutridos espiritualmente, sino que anhelemos en nuestra vida el pan de la liberación. Hermano, yo no sé, pero aquí en Guatemala normalmente hay 3 tiempos. Hay un desayuno en la mañana, un almuerzo mediodía y una cena en la noche. Y muchas veces la cena es liviana. Pero hay otros, hermano, y me meto en la colada, que a veces a las 10 de la mañana queremos comer un pastelito y un cafecito, que a las 5 de la tarde otro pastelito y un cafecito. Hermanos amados, óyelo bien. Y entonces uno alimenta este cuerpo, esta carne, y de repente muchos tenemos hasta sobrepeso, porque de repente, hermano, nos descuidamos en nuestra alimentación. Pero óyelo bien. ¿Qué será, hermano amado, cuando tú y yo no alimentamos nuestro espíritu? Porque así como nuestro cuerpo es alimentado por un pan natural, por un alimento natural, nuestro espíritu también tiene que ser alimentado por un alimento espiritual. Y Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, el pan de vida. El que come de mí jamás tendrá hambre. Qué tan importante es que así como alimentamos el cuerpo natural, estemos alimentando nuestro espíritu, anhelando la palabra, deseando la palabra, comiendo la palabra, escudriñando la palabra, el pan de vida, el pan de nuestra liberación. Hay otra mujer, hermanos amados, que se humilló delante de la presencia del Señor, y lo vemos en Lucas capítulo 8. Fíjese que yo voy solo en la introducción del tema, no creo que me dé tiempo para desarrollar el tema, pero no importa, hermano, lo desarrollaremos otro día, porque yo lo que quiero, hermano, es dejar claro que cuando la iglesia se humilla delante de la presencia del Señor, algo sucede. Y hermano, cuando aprendemos a humillarnos, lo que dijo Santiago, entonces un día seremos exaltados, entonces un día seremos levantados de esta tierra. Lucas capítulo 8, versículo 43. Lucas 8, 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro,
y los que en él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. En una de las narraciones de los evangelios, hermano, dice que esta mujer oyó que Jesús venía, pero había una gran multitud, porque recuérdese que multitudes seguían a Jesús. Porque al final esas multitudes lo que querían era un beneficio, era sanidad, era ver un milagro. Había mucha necesidad. Y entonces, hermano, cuando esa mujer supo, dice que ella se abrió paso en medio de todos. Ella se abrió paso, hermano, en medio de todos, porque había una gran multitud. Y ella solamente decía: si tan solo tocare el borde de su manto, sana seré. Porque había una enfermedad, había gastado todo su dinero, había gastado todos sus bienes, y ningún doctor de ese entonces había podido hacer algo por ella. Hermano, esa mujer tenía un flujo continuo, un flujo de sangre continuo en su cuerpo. Yo me imagino, hermano, que esa mujer le era incómodo donde quiera que estuviera, porque ese flujo no le dejaba. ¿Sabes tú que esa mujer representa la iglesia de este tiempo? Y sabes tú que ese flujo de sangre representa contaminación, porque muchas veces la iglesia está contaminada, está viviendo, hermano, en una vida no de santidad, no de consagración, no de búsqueda, no de sometimiento, sino en una vida carnal, en una vida liberal, en una vida, hermano, donde la iglesia lo que quiere es pecar, en una vida donde la iglesia no está buscando la santidad, en una vida donde la iglesia no está limpiando su corazón continuamente. Y entonces, hermano, es necesario que la iglesia se humille, que la iglesia se acerque, que la iglesia toque el borde del manto del Señor y pueda desprender de él virtud. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Se humilló en medio de los hombres, hermano, porque ella no le importaba, ella lo que quería era tocar el borde del manto del Señor. Me imagino que le daba vergüenza para presentarse delante de Jesús cara a cara y decirle: Señor, sáname, haz un milagro en mi vida, tengo necesidad. Entonces ella dijo: con solo tocar el borde de su manto, con solo acercarme y tocar el borde de su manto, sana seré. Y esta mujer, hermano, se acerca delante de la presencia del Señor. ¿Y qué hace? Dice que cuando toca el borde, desprende de él poder, desprende de él virtud. Y Jesús hace una pregunta: ¿quién me ha tocado? Y hermano, Pedro y todos sus discípulos: pero Señor, ¿cómo dices quién me ha tocado? Yo me imagino a los 12 alrededor de Jesús, como haciéndole, hermano, un espacio como seguridad, porque había mucha multitud y la multitud agolpaba, hermano, y se acercaba. Y entonces, hermano, Pedro dice sorprendido: pero ¿cómo dices quién me ha tocado? Si hay una gran multitud, hablemos de miles, hermano. Y entonces dijo: es que de mí ha salido poder. ¿Sabes, hermano, que ese nombre tiene poder? ¿Sabes que el nombre de Cristo victoria es? ¿Sabes que el nombre de Cristo es sobre todo nombre? Porque dice la palabra: por cuanto se humilló, óyelo bien, por cuanto se humilló hasta lo más sumo, hermano, y tomó forma de hombre y se despojó de su gloria y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó, Dios lo levantó y está sentado a la diestra del Dios Padre, para que en el nombre de Jesucristo todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doblen sus rodillas. Hermano, le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo victoria es, hermanos amados. Y entonces, cuando esta mujer toca el borde de su manto, desprende de él poder. Es la fuente de poder, es la fuente de sanidad, es la fuente, hermano, de bendición, es la fuente de nuestro gozo, es la fuente de nuestra paz, es la fuente de nuestro reposo. Jesucristo, hermano, es tu refugio, tu ciudad amurallada, tu torre fuerte. Y cuando toca a esa mujer el borde, desprende sanidad, y ella siente como su cuerpo, hermano, cesa de flujo de sangre.
La única forma de cesar de pecar, la única forma de someter las áreas de nuestra alma, la única forma de cesar, de hermano, de hacer el mal y de poder empezar a caminar agradándole al Señor es tocando el borde de su manto y desprendiendo de él poder de Dios. Tú y yo necesitamos el poder de Dios para cambiar, poder de Dios para liberar nuestras vidas, poder de Dios para sanar nuestra alma, poder de Dios para recibir restauración, poder de Dios para ser libres de ataques, poder de Dios para ser libres de ataduras, poder de Dios para caminar agradándole, poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Y esta mujer recibe sanidad, hermanos amados. Lucas capítulo 7, versículo entonces, Lucas capítulo 8, y entonces versículo 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, humillándose ante él, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué hermoso, hermano, cuando tú vienes y presentas tu necesidad delante del Señor. Yo vengo y presento mi necesidad delante del Señor. Hermano, recibimos nuestro milagro. Recibimos la respuesta de Dios para nuestra vida. Recibimos, hermano, nuestra sanidad interior, nuestra sanidad exterior, porque nos humillamos delante del Señor. Entonces vemos a una Abigail que se humilla ante el rey, y luego el rey la busca, hermano, cuando Nabal, hermano, fallece, y la hace su esposa, en figura de Cristo y la iglesia. Número 2, vemos a una mujer sirofenicia que, hermano, se humilla ante el Señor y que desea el pan de la liberación y recibe su milagro. Pero también ahora vemos a una mujer de flujo de sangre, una mujer que vivía en contaminación, en constante contaminación. Tú has dicho alguna vez: es que no puedo dejar esta área, pastor, es que no puedo dejar esta área, hermano, es que tengo este problema con esta batalla en mi alma. Hermano, hay un flujo constante de contaminación en tu vida. Esta es una noche para que tú humilles. Esta es una noche para que nos acerquemos ante el Señor. Esta es una noche para recibir nuestro milagro. Esta es una noche para que el Señor cese el flujo de contaminación en nuestra alma y aprendamos a tener una vida agradable delante del Señor. Y, hermano, hay otra mujer. Y esta mujer la encontramos en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36. Otra mujer, hermano, que, óyelo bien, se humilla delante del Señor. Y dice la palabra: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mire cómo los hombres juzgan, cómo los hombres señalan, cómo los hombres condenan. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer?
entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Recordémonos que, hermano, una tradición hebrea era que cuando usted invitaba a alguien a su casa, usted le daba agua para lavarle los pies y para lavarle las manos. Y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los que ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, óigalo bien, era un beso de bienvenida, mas esta después que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le ha perdonado poco, porque ama mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Hermanos amados, la cuarta mujer habla de una mujer pecadora, de una mujer que tenía una mala reputación, de una mujer que lleva un nardo puro. Y esa mujer representa, tipifica a la iglesia. A una iglesia que no ha caminado rectamente delante del Señor, a una iglesia que, hermanos amados, hoy por hoy aún nuestro caminar no es recto delante de su presencia, a una iglesia, hermanos amados, que muchas veces cometemos errores, pecados, hermano, muchas veces nos equivocamos, hermanos amados, a una iglesia. Sin embargo, esa mujer, si algo tuvo, es que aprendió a derramar su corazón delante de la presencia del Señor. Y agarra el nardo puro y lo derrama sobre los pies de Cristo, hermanos amados. Y óyelo bien, lo derrama sobre su cabeza, sobre los pies. Y besa sus pies. Y, hermano, acaricia sus pies. Y los enjugaba con sus lágrimas. Esa es una mujer, es una iglesia que sabe alabar, que sabe adorar, que sabe tener intimidad con el Señor, que sabe engrandecer su nombre por lo que Dios es, por lo que Dios hace en cada vida, por lo que Dios hace en su corazón. Una iglesia que aprende a amar, que aprende a dar lo mejor, porque era un perfume de alto costo, pero no le importó a ella ese costo, sino lo que le importaba era derramar ese perfume. Y dice la palabra que entonces Jesús la perdonó y le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando tú y yo tomamos esa actitud, cuando tú y yo nos humillamos delante del Señor, Él nos exalta, Él nos perdona. Y qué rico, hermano y amigo, es sentirse perdonado, porque cuando tú no te sientes perdonado, es como que tuvieras 5 quintales sobre tu espalda, hermano, que te estás agobiando, te estás enfermando en tu alma, te sientes cargado, oprimido, desesperado. Pero qué rico es cuando el Señor te dice, hijo, hija, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Hermano, tú recibes liberación y ya no está ese peso en tu alma, ya no está ese peso en tu vida. Eres libre de ese peso de pecado. Pero una característica es que esa mujer se humilló delante de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, qué tan importante es que aprendamos a humillarnos delante de la presencia del Señor. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, vimos 4 mujeres a la luz de la palabra. Esa es la introducción a este tema. La iglesia que tiene 2 tiempos. El tiempo de la humillación y el tiempo de la exaltación. Si aprendemos a humillarnos delante del Señor, si aprendemos a venir ante su presencia con un corazón contrito y humillado, con un corazón que dice la verdad en lo íntimo del Señor, dice la palabra que Él ama la verdad en lo íntimo. Si aprendemos a pedirle al Señor el pan de la liberación, si deseamos el pan de la liberación, si aprendemos a venir delante del Rey, hermanos amados, y le traemos comida al Rey, alabanza, adoración, hermano, y le exaltamos con todo nuestro corazón. Si aprendemos, hermanos, a tocar el borde de su manto y aprendemos a humillarnos, seremos exaltados un día, seremos levantados un día. El Señor no viene por una iglesia llena de orgullo, por una iglesia autosuficiente, por una iglesia, hermano, que se siente, óigalo bien, súper poderosa, y una iglesia que se siente autosuficiente por ella misma. No, el Señor viene por una iglesia
que se humilla ante su presencia, que sabe doblegar su corazón ante su presencia, por una iglesia que se siente necesitada todos los días de su presencia, por una iglesia que sabe doblegar su corazón y buscar su rostro y buscar su presencia y humillarse. Entonces esa iglesia un día será levantada, entonces esa iglesia un día será exaltada, entonces esa iglesia un día será levantada de esta tierra. No importa tu pecado, no importa tu flujo de sangre, yo te invito esta noche a que te acerques a Jesucristo y que toques el borde de su manto y que derrames tu corazón en su presencia y que le pidas el pan de la liberación de acuerdo a tu necesidad y que aprendas a humillarte ante el Rey amado y recibirás, hermano amado, el gozo del Señor en tu corazón y serás exaltado de parte de Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos esta noche y ahí con tu familia le digamos: gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos enseñas a la luz de tu palabra a humillarnos ante tu presencia, a reconocer que somos necesitados y menesterosos de tu presencia. Señor, esas 4 mujeres representan diferentes facetas de nuestras vidas, Padre. Pero hoy queremos, Señor, humillarnos cada día más ante tu presencia y reconocer que somos necesitados y menesterosos de esa presencia. Y entonces el tiempo que hoy estamos viviendo, un tiempo quizá de quebrantamiento, un tiempo, hermano, de humillación, vendrá el tiempo de nuestra exaltación. Yo te ruego por todos aquellos, Señor, que toman esa actitud de humillarse ante tu presencia. Levántalos, Padre, levántalos, Señor amado, porque un día nos levantarás y nos sacarás de esta tierra. Si tú te has apartado del Señor, si tú estás viviendo una vida no agradable delante del Señor, yo te invito esta noche a que vengas delante de Él y que te humilles, porque Dios te exaltará, Dios te levantará, pero humilla tu corazón delante de la presencia del Señor. Si tú eres uno de aquellos que está peleando con el Señor, que no viste un milagro, que no has recibido la respuesta del Señor, que ya te desesperaste, yo te invito esta noche a que no pelees con el Señor, sino acércate al Señor. Y como dice la palabra: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa tierra significa sanaré su alma. Acércate al Señor esta noche. Padre, oro por todos aquellos que se están acercando a ti, por todos aquellos que se apartaron, por todos aquellos, Señor, que están reconciliando esta noche. Yo te ruego, Padre, que tú, Señor amado, los abraces y que tú los levantes y que tú los ayudes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias. Oro por los hogares, por las familias, por los matrimonios, por los jóvenes, por los niños. Señor amado, mueve tu mano poderosa y que cada día nos humillemos ante tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga y te guarde, hermanos amados, y feliz noche. Bendiciones.